a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Suma la Noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos. Estos son los hechos. En una bomba de tiempo se ha convertido la situación de los migrantes que llegan a la Unión Americana y que permanecen en las comisarías fronterizas. Así lo ha revelado un informe oficial que alerta sobre las condiciones extremas en las que los inmigrantes permanecen en estos centros de detención. A la inspección del gobierno se suman las denuncias de candidatos y legisladores demócratas que critican la gestión de la administración Trump en este asunto. No son criminales, no son nuestros enemigos, deben ser tratados con respeto y compasión. La migración y la crisis en los centros de detención será el centro de campaña por la presidencia de Estados Unidos. Las denuncias de demócratas sobre los abusos a migrantes que se estarían cometiendo en los centros de detención, ¿se trata de una preocupación real o de un oportunismo político? El gobierno de Donald Trump está bloqueando el sistema de acogida de inmigrantes a propósito para incrementar la sensación de crisis y caos en la frontera. ¿Y qué es lo que quieren entonces también hacer los demócratas? También se van a embanderar del tema de la migración. Ahora que sí, entran a elecciones, vamos a debatirlo hoy en Suma la Noticia. Bienvenidos. Un informe del gobierno de Estados Unidos reconoce las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecen miles de migrantes. El reporte del Departamento de Seguridad Nacional describe la detención prolongada de menores no acompañados. La situación en la que viven es una bomba de tiempo. En mayo, 144,000 personas fueron detenidas por la policía fronteriza. Sin embargo, no hay suficiente espacio en estas estructuras ni en los centros de recepción a donde normalmente son transferidos. Estas fotografías exponen la deplorable situación de hacinamiento en la que permanecen cientos de migrantes en diferentes centros de detención en Texas. En las imágenes se ve a indocumentados aglomerados en una misma habitación. Muchos permanecen encerrados en condiciones asfixiantes. El representante de la Cámara por Texas, Joaquín Castro, ya había compartido un video en el que se ve a por lo menos 15 mujeres hacinadas en una estación fronteriza del Paso en Texas. Hoy hemos venido y hemos visto que el sistema sigue roto y que siguen violando los derechos humanos. Seguimos muy preocupados por las condiciones en las que las personas están siendo mantenidas. Castro denunció que muchos indocumentados duermen en el suelo, sin espacio suficiente, sin medicinas y hasta 15 días sin bañarse. Entre tanto, decenas de manifestantes protestaron a las afueras de un centro de detención en Florida exigiendo mejores condiciones para los migrantes. Los manifestantes también exigen el retiro total de los fondos para mantener abiertos estos centros de detención. Y el pasado jueves, en medio de sus campañas y un día después del debate de los candidatos a la nominación presidencial demócrata, varios de ellos visitaron una instalación de detención de migrantes menores de edad en Homestead, al sur de Miami. Desde allí, los demócratas reclamaron acceso al lugar e instaron al cierre de este sitio. Además, hablaron de los cambios que realizarían a las políticas migratorias de Trump, que según ellos criminalizan a los migrantes irregulares. En lugar de reunirnos con sus familias, los estamos encarcelando en carpas, en las instalaciones de una corporación con fines de lucro, sin supervisión, sin transparencia, sin una forma real de saber cómo están los niños o cómo les irá. Estas son personas en algunos casos que han caminado llevando a sus niños pequeños más de 1000 millas hasta esta frontera, más de 1000 millas. No son criminales, no son nuestros enemigos, deben ser tratados con respeto y compasión. Esto es un campo de prisioneros, está mal, tiene que terminarse, pero tenemos que ser muy cuidadosos para reportar con precisión lo que está pasando. Invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están en su pantalla. La migración será el centro de la campaña por la presidencia de Estados Unidos. Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomMigrantes. Es nuestro tema de hoy en @NTN24Zoom. Está. Está en Estados Unidos, en Washington, Abel Núñez. Él es director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos de Washington, activista por los derechos de los migrantes. Nos acompaña también Art Estopiñán. ¿Me ayuda con su apellido? Estopiñán, con una ñ. Con una ñ, exacto. Aquí no lo tengo con ñ. Estopiñán, bienvenido. Y Germán Trejo también nos acompaña hoy en nuestro Centro Internacional de Noticias. Qué gusto tenerlo hoy aquí, Germán, en NTN 24. A los tres, bienvenidos. Esto es interesante porque ya no es una historia que cuentan abogados, ya no son denuncias políticas de congresistas, ya incluso no son historias de los que estuvieron ahí y contaron cómo son esos centros de detención, sino la alarma extrema
lleva ahora la firma del propio gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de un informe oficial de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional, publicado este martes, que alerta sobre la situación peligrosa por el hacinamiento de los migrantes y el largo periodo que permanecen detenidos en este lugar. Y con eso, y con este contexto entro, Germán, a preguntar qué significa ya que el mismo gobierno admita lo que está sucediendo dentro de estos centros de detención. Bueno, yo creo que este es un tema muy preocupante, no solamente para los norteamericanos, no solamente para la relación binacional entre los Estados Unidos y los países de Latinoamérica, pero creo que es un tema muy fuerte que determina cuál es la identidad que el gobierno de Estados Unidos y en específico esta administración están tomando en contra de la comunidad migrante. Creo que el tema de politizar y el desacierto del presidente Donald Trump al utilizar a estos centros de migración, el tema migrante y realmente proyectar una plataforma xenofóbica en contra de un grupo específico, cualquiera que este grupo sea, que en este caso son los migrantes centroamericanos, los migrantes latinoamericanos, es un error muy grande y es un error que va a definir cuál es la característica de cuál va a ser no solamente el tono de la campaña, sino cuál va a ser la siguiente administración y como sabemos y como creemos, no va a ser la siguiente administración de Donald Trump, pero sí esta campaña va a ser una campaña donde el tema migrante va a ocupar un tema central, un tema toral dentro de todo este proceso electoral. Y ya vamos a hablar si va a ocupar un tema porque conviene o porque realmente hay una preocupación. Señor Estopiñán, bienvenido también nuevamente, gracias. Bueno, pero este informe viene del gobierno. Pero el gobierno es el mismo que tiene la responsabilidad de hacer algo. Y el informe del gobierno dice que se requieren acciones inmediatas. Entonces, ¿qué es esto? Como lanzándose una bolita entre ellos mismos, porque al final, ¿quién tiene la decisión de decir hay que intervenir esto y hay que hacer algo allá? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el problema de los inmigrantes es en la frontera, la crisis que está ocurriendo es bien preocupante. Y desafortunadamente no tenían los fondos necesarios para cubrir muchos de estos gastos para ayudar a estas personas que se encuentran en los centros de detenciones. Ya el presidente lo firmó, ya están los fondos disponibles y ahora van a empezar si Dios quiere, Dios mediante, a procesar y a un cuidado diferente. La situación con la crisis migratoria es muy simple. Se necesita una reforma migratoria en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no puede tener una frontera abierta. Y el presidente Trump ha estado diciendo esto ya por mucho tiempo. Gracias al liderazgo de él, hemos tenido ese tipo de conocimiento que hay una crisis en la frontera y la situación de los hermanos indocumentados en la frontera es inaceptable, pero tampoco podemos tener una frontera abierta y decirle bienvenido a todo el mundo. No sabemos si son de Honduras, de Guatemala, de China, de África, terroristas del Medio Oriente. Pero usted podría decir, señor Estopiñán, claro, usted podría decir, Estopiñán, que esa es la razón por la que estos centros de detención están en hacinamiento, porque hay una frontera abierta, lo cual en cierto punto no es verdad, ¿o sí? Tenemos una invasión de inmigrantes ilegales, eso es una realidad, porque las personas que están entrando por la frontera, nosotros no sabemos quiénes son. Por lo tanto, yo en mi casa tengo seguridad. Yo estoy seguro que usted también tiene seguridad en su casa. Tener una frontera abierta es un problema enorme por la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro, sin embargo, unos dirían, y le doy la bienvenida a Abel Núñez, luego le voy a dar la palabra a Germán, que quería hablar algo de lo que decía el señor Estopiñán. Abel, una cosa es lo que pone sobre la mesa el señor Estopiñán. Hay una frontera abierta, hay una invasión de migrantes ilegales. Son las palabras que él usa. Pero podrían decir, Abel, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es que sí, haya una política de puertas abiertas, que eso también podríamos empezar a debatirlo, porque no estoy tan segura si Estados Unidos la tendría, pero una política de hay una frontera abierta, pues al final entra y sale, o hay mucha inmigración ilegal en esa frontera, pero lo otro es la cuestión de los derechos humanos.
cómo se está teniendo a esta gente que está detenida. Eso es una cosa y lo otro es otra cosa. Abel, ¿cuál es la situación real? Porque si hay unas políticas de Donald Trump, a donde quiero llegar, es que no le funcionaron tampoco, porque se les desbordó el tema, se le salió esto, se les desbordó el problema, que ahora entonces no es la migración ilegal, sino la manera en que los tienen detenidos. Exacto, mira, el problema ahorita es de que alrededor del mundo hay un movimiento de personas huyendo violencia. Y esto se ha visto en Europa y lo estamos viendo aquí en el continente americano. Lo que hay que tener cuidado es de que, desdichadamente, cuando usamos palabras como invasión, ¿verdad?, estamos poniendo en peligro a estas personas que vienen huyendo de esa violencia y que solo buscan el refugio, ¿verdad? Lo que nosotros pedimos es de que este país siga las leyes que ya existen, pero lo que vemos es de que, este país nunca ha tenido fronteras abiertas. Eso es una totalmente mentira. Si recordamos, el presidente Obama deportó más de 4 millones de personas, más en la historia de Estados Unidos. Y Trump está haciendo lo mismo, lo está haciendo diferente, pero lo está haciendo en una manera que quiere castigar al inmigrante solo por el hecho de tratar de darle una mejor vida, reconociendo de que muchas de las razones por las cuales vienen estos inmigrantes es la violencia que se lleva a cabo en los países de origen, ¿verdad? Por el tránsito de drogas, y Estados Unidos es uno de los países donde se consume más. Tenemos que entender de que hay responsabilidad compartida con los gobiernos de los países de origen, con los gobiernos de tránsito y con Estados Unidos. Yo creo que hasta que no tengamos esta discusión, desdichadamente los inmigrantes son usados para finales políticos, ya que estamos claros de que vienen las elecciones en el 2020, tenemos un presidente actual que le quiere dar o cumplir las promesas que dijo de campaña, ¿verdad? Y tenemos otro partido que está tratando de conseguir la presidencia. Pero al final de cuentas, lo que estamos viendo es que la gente está sufriendo, y nosotros como país tenemos que de veras vernos en Estados Unidos si de veras estamos viviendo los valores que nosotros decimos y que le imponemos a otros países alrededor del mundo. Germán. Yo creo que esto es muy importante, y yo sí quiero rebatir lo que decía Arte, mi colega republicano. Creo que no podemos disfrazar lo que está pasando. Esto no es un tema de fronteras abiertas, esto no es un tema de un problema que se salió de las manos. Esta es la causa generada por un presidente xenofóbico que quiere, como bien decía la persona que me antecedió, castigar a un grupo para obtener un beneficio político. Al principio, en la elección de hace 4 años, al Partido Republicano le funcionó, pero acordémonos de una cosa, esta no es la primera vez que el Partido Republicano ataca de frente a la comunidad migrante. Lo vimos con Joe Arpaio, cuando en su momento detenía a un montón de indocumentados que estaban en el estado de Arizona, no solamente siguiendo o no siguiendo los procedimientos, sino también castigando y humillando y violando derechos humanos de muchos de los detenidos. Esto ya fue un tema que en su momento el electorado de Arizona castigó. Recordemos que Joe Arpaio contendió para ser gobernador de ese estado y perdió la elección. Segundo, creo que el tema de lo migrante no puede ser y no debe de ser un tema electoral. Yo creo que el hecho de que lo esté utilizando... Pero Germán, y lo están utilizando también en las dos partes. Sí, pero hay una gran diferencia. Sí, o sea, ahora los demócratas están interesados en ir a visitar a los centros de detención y denunciarlo. No, pero eso no es un tema inicial. Esto no es un tema inicial. Recordemos que lo que ha pasado en muchos casos, incluyendo los centros de detención que se tenían en Texas, los centros de detención en la Florida, que durante mucho tiempo se han administrado a nivel federal, pero que los gobiernos demócratas, sobre todo los gobiernos municipales, han tenido el atino de crear estas ciudades santuario donde precisamente el trabajo de colectar y de detener a los migrantes indocumentados no es hecho por las autoridades legales. Esto ha sido un tema racista, un tema de identificar a los migrantes por parte del Partido Republicano, desde el presidente hasta los alcaldes republicanos. Me gustaría exponer 2 puntos. Número 1, que los demócratas en el 2008 tuvieron la mayoría en la Casa Blanca con el presidente Obama y la líder Pelosi en la Cámara Baja y el líder Reid en la Cámara Alta.
y desafortunadamente no hicieron nada para ayudar a los inmigrantes en ese entonces cuando se necesitaba una reforma migratoria. Eso fue una pérdida de tiempo y la verdad un juego político que los demócratas no utilizaron ese tiempo para ayudar a los inmigrantes. Número uno. Número dos, que la realidad es que se necesita un plan constructivo porque en los Estados Unidos nosotros necesitamos trabajadores en la economía para mantener a la economía. Los hispanos trabajan el doble que casi todo el mundo y hacen trabajos que muchos otros americanos no quieren realizar y eso lo necesitamos para la economía nuestra. Pero esa es la visión que los republicanos tienen de nosotros los latinos. ¿Por qué no hablas del astronauta Hernández, que fue un migrante? ¿Por qué no hablas de los jóvenes que van a las escuelas más importantes, Harvard, Princeton? Para poder realizarlo. Parar de todas estas tonterías de xenofobia, de política, etcétera. Lo más importante es tener un plan constructivo para que estos hermanos latinos puedan trabajar y puedan tener quizás un permiso de trabajo temporalmente en los Estados Unidos, etcétera. Abel, en macro, lo que dice Art es real, se necesita un plan, pues pero llevamos décadas en este plan y no ha pasado nada. Tanto a responsabilidad de los demócratas, como lo decía Art, específicamente en el gobierno de Barack Obama, con todas sus aristas, y de responsabilidad del gobierno de los republicanos, que aparece que o ni les ha interesado o no les interesa porque el discurso antimigrante políticamente a veces parece funcionar. Ahora, ¿políticamente sirve ver estas fotos? Niños que no se han duchado hace 15 días, que no les han dado en algunos centros de detención una comida. Los mismos abogados de este lugar dicen 15 días sin una comida caliente, snacks, pañales, en algunos faltan duchas. Estamos hablando de los niños, no de mujeres embarazadas, de los más, las personas de edad, etcétera. ¿Eso cómo sirve políticamente? O sea, es decir, ¿cómo se le saca rédito a algo así? ¿Qué le pasa a los políticos? Bueno, y eso es la realidad, y hay que recordar de que, esos son hechos, eso no son imágenes, mentiras, no es fake news como dice el presidente actual, y hay que recordar algo, de que cuando la última vez que hubo un plan de migración, una reforma de migración, fue un presidente republicano con un Congreso demócrata que trabajaron juntos para llevarlo a pasar, pero el partido actual, demócrata y republicano, no son capaces en este momento de poder resolver este problema. Nosotros hemos tenido que acudir a la tercera rama, a la judicial, demandando a este presidente, sea con el tratamiento de los niños en los centros de detención, sea con los programas humanitarios como TPS o DACA, ¿verdad? O sea como el tratamiento de las personas que están buscando asilo y refugio de este país bajo nuestras leyes actuales. Y esta administración se ve muy claramente que está no solamente violando las leyes existentes, pero quiere cambiar las políticas. Lo hizo cuando estaba el fiscal general Sessions, ¿verdad? Tienen el asesor Miller, que sigue totalmente destruyendo lo que se ha construido para asegurar que esta nación fuera un ejemplo en el mundo. Y ahora nos estamos viendo como cualquier otro país del tercer mundo, luchando con tener familia en nuestro gobierno. En realidad es un ridículo, y yo creo que lo que tenemos que asegurar es que tenemos que regresar a nuestros valores, los valores de este país, que lo ha hecho el país más fuerte del mundo, ¿verdad? Y de veras retomar eso y tratar a toda la gente con dignidad, darles un proceso, porque no estamos hablando aquí de tener fronteras abiertas, estamos hablando de darle un proceso equitativo para que la gente exponga su caso cuando tenga cosas reales y que vienen huyendo de una violencia, ¿verdad? Y una violencia que hay que recordar que es una responsabilidad compartida, porque las políticas del extranjero hacia la región, y lo otro que no olvidemos es de que no estamos hablando de puertas abiertas o fronteras abiertas para todo el mundo. Hemos identificado que ahorita el problema viene de 3 países del Triángulo Norte en Centroamérica. 3 países, El Salvador, Honduras y Guatemala. Por lo tanto, creo que podemos desarrollar programas para asegurar que la gente pueda vivir dignamente en su país y no necesita huir para sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, pero desdichadamente en este ambiente tan político, tan partidario que estamos viviendo, es imposible tomar acción en algo. Vamos a una pausa, si les parece. Seguimos hablando hoy de si la migración será el centro de la campaña por la presidencia de Estados Unidos, a propósito de este
triste, preocupante informe oficial de los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de la migración. ¿Será la migración el centro de la campaña por la presidencia de Estados Unidos a propósito de un informe espeluznante del mismo gobierno de la administración Trump sobre lo que está ocurriendo con los niños sobre todo, pero en general con los migrantes en los centros de detención fronteriza? El informe de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos desde hace ya meses. En el momento de la inspección que se produjo en la semana del 10 de junio, la patrulla fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas. De ellas, 3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como el límite general para que los inmigrantes sean procesados. Hasta 1.500 detenidos llevaban bajo custodia más de 10 días. Uno de los mandos entrevistados calificó la situación de una bomba de relojería. Germán, estos abogados que han ido a hacer estas inspecciones dicen que la crueldad con los niños en la frontera es intencionada y que la administración Trump está bloqueando el sistema de acogida a propósito. ¿Qué piensa usted de esa frase? Yo creo que esto es preocupante y es aterrador. Vemos nosotros que dentro de la historia hay capítulos en la vida de los norteamericanos de los cuales uno tiene que avergonzarse. El mismo tema de los campos de concentración que hubo en las familias japonesas durante la Segunda Guerra Mundial es ejemplo de ello. Y hoy estamos viendo uno de esos capítulos. Desafortunadamente, lo que es esta situación se ha politizado, se ha partidizado, pero nos estamos olvidando de lo más importante. Y lo más importante no es el tema de quién gana la elección de noviembre del año entrante. Lo más importante es que los Estados Unidos siempre han sido un país que han defendido los derechos humanos y que esa calidad moral de defender los derechos humanos al interior nos ha dado la fortaleza de poder ir al exterior y poder negociar y presionar a gobiernos y a países para que hagan lo mismo. ¿Cómo va entonces un presidente como Donald Trump a demandar que presidentes como Nicolás Maduro, Evo Morales, el propio Daniel Ortega, hagan procesos de cuidar a su gente, de defender los derechos humanos de su gente, si él no lo está haciendo dentro de su propio país? Esto es un tema aberrante, es un tema avergonzante y creo que los republicanos tienen que parar esta estrategia y tienen que ser dueños de las acciones que están haciendo. Antes de ir donde Art, Germán, sin embargo, el presidente Trump y sus servicios fronterizos dicen que esta situación que vemos en esas fotos y en esos informes se produce porque el sistema migratorio pues está colapsado, colapsó. Se han disparado sin duda las llegadas este año respecto a los años anteriores. Hay que ver que también hay lo que hablaba Abel de este triángulo de Centroamérica que está mandando las caravanas de los migrantes y están llegando a esa caravana. Pues hay una corresponsabilidad también de estos países, de estos migrantes que están yendo hasta Estados Unidos. ¿Realmente es porque es una política de Estado, como dicen estas abogadas, la crueldad con los niños o bloquear el sistema de acogida, o es que también el gobierno estadounidense no creyó que esto podría suceder y se les colapsó el sistema? Bueno, son dos cosas. Primero, yo en lo único que voy a coincidir con mi colega republicano es que hace falta una reforma migratoria integral, que realmente unifique a las familias, una reforma migratoria que comprenda los derechos humanos de aquellos que han cruzado las fronteras. Vemos que el beneficio de programas como el de los Dreamers, DACA, ha sido muy importante. Para los que están adentro, Germán, pero para los que siguen llegando... Yo creo que también hay que, y ese es mi segundo punto, hay que analizar el por qué están viniendo estas personas. El caso de Honduras es un caso muy interesante, muy triste, pero también muy politizado. La migración, por lo general, se genera por personas que tienen una necesidad económica de poder llevar a sus familias a una mejor vida y por eso cruzan la frontera y dejan a sus familias y sus hogares. Pero el fenómeno hondureño es muy importante. La migración de Honduras que hemos visto, estos éxodos que han salido desde ese país y cruzado en la Bestia y caminando hasta la frontera con Estados Unidos, no son producto de una migración de carácter económico, son producto de una orquestación que han hecho los gobiernos, inclusive aliados de la oposición en Honduras, gobiernos como el de Nicolás Maduro y el de Daniel Ortega, financiando una migración, pagando a mujeres que llevan niños una cantidad más fuerte, prometiendo una ciudadanía si es que cruzan la migración. Algo que no se ha dicho es que es mucho más barato para un migrante tomar un vuelo y llegar a la frontera
que recibir el recurso que le pagan estas personas que reclutan para ejercer presión política. Y esta presión política la están ejerciendo en dos vías. Una es la vía de los Estados Unidos, y el presidente Trump desafortunadamente ha caído en esa trampa de quitar recursos para ejercer una presión en contra de un presidente que no tiene mucho que ver con este tema migratorio. Y segundo, una presión política que en el caso de Honduras pues lo vemos todos los días, lo vimos con la quema de la puerta de la Embajada de los Estados Unidos, lo vimos con la presión que se le está ejerciendo al Congreso y al propio presidente Juan Orlando Hernández para poder adelantar elecciones. Yo creo que esto es un tema muy peligroso, yo creo que este es un tema que realmente debemos de analizar. La migración hondureña no es una migración de hambre, no es una migración económica, es una migración financiada por capitales y por intereses políticos que no tienen el beneficio o que no tienen la intención de beneficiar a los migrantes, sino de beneficiarse políticamente. Art, pero frente a eso pareciera que no hay estrategia. Se lo pongo sobre la mesa, primero voy con Art, luego con Abel, porque que no hay una estrategia, porque lo que dice Germán, pues cada vez que pasa lo de las caravanas, lo que hace el presidente Trump es poner contra la pared a estos países y decirles, les voy a quitar la ayuda. Y al final resulta contraproducente. Mira, mire, el liderazgo del presidente Trump como presidente de los Estados Unidos es proteger a la nación y proteger a nuestras fronteras. Desafortunadamente no existe plan para ayudar a, como estaba comentando desde un principio, a estos inmigrantes indocumentados, ilegales. Esa invasión de inmigrantes ilegales tiene que cesar. No podemos continuar aceptando a personas que no sabemos quiénes son, de dónde vienen y la razón por la cual vienen. Se necesita establecer un proceso legal, un proceso para nosotros informarnos bien de quiénes son estos individuos. Es una situación bien triste que desafortunadamente se ha politizado y esa no es la respuesta. Los Estados Unidos ayuda a muchas personas, pero el pueblo americano en sí se está preguntando por qué los Estados Unidos tienen que acoger a todas estas personas sin saber quiénes son. Están perjudicando a la buena voluntad del pueblo americano, porque las imágenes de la televisión es una invasión lo que estamos pero yo insisto en mi frase que me gusta. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es verdad. Y ahí podemos debatirlo nuevamente en que por qué Estados Unidos sí tiene que dejar a todos los migrantes que llegan de forma ilegal, porque claro, aquí en otros países de América Latina lo estamos viendo con el tema de Venezuela. Perú, Ecuador piden un documento para entrar a los venezolanos porque esto se salió de las manos en muchos países. En cambio, Colombia sigue abriendo la puerta a los venezolanos porque saben el dolor que traen, pero hay unos países que no son capaces de aguantar. Ahora, la pregunta, Art, aquí es, ¿se colapsó el sistema migratorio? ¿No estaban preparados para esto? Número uno, no los están dejando entrar porque los tienen en estos centros de detención. Hay procesos quietos entonces de deportación que están durando. Gente que tenía que estar detenida menos de 72 horas lleva 10 días. Efectivamente, sí. El sistema no basta para la crisis que estamos experimentando en la frontera. Eso no quita de que vamos a decir, bueno, como colapsó el sistema de los inmigrantes ilegales, pues vamos a abrir la frontera. Eso no tiene consecuencias, porque la primera labor del gobierno, del departamento de DHS, del departamento y el presidente, es de proteger a la frontera. Nosotros no podemos abrir las fronteras y que todo el mundo entre. Él tiene que cesar ese flujo de inmigrantes ilegales. Tienen que cesar de inmediato con la colaboración de los países, de los gobiernos de Centroamérica. Germán.
Pero yo creo que no es posible que seamos tan hipócritas en el tema electoral y que lo asociemos al tema migrante. Esto no es... A ver, cuando el presidente de Estados Unidos contiende para ser presidente de los Estados Unidos, estoy de acuerdo, su prioridad deben ser los norteamericanos, pero el liderazgo de los Estados Unidos no es un liderazgo interno que se define en los 50 estados solamente, es un liderazgo global y mundial que tiene que prevalecer aún más allá de las fronteras de los Estados Unidos. El tema importante aquí es que vemos cómo los republicanos están ciegos, primero ante la violación de derechos humanos de un grupo vulnerable que son niños y que ellos no tienen ninguna culpa. A ellos no les pidieron la opinión para ver si migraban o no migraban. Son niños que están detenidos en contra de los derechos humanos que ellos tienen. Segundo, es un tema de liderazgo, no solamente del hemisferio, sino de liderazgo global que Estados Unidos ha perdido desde el inicio de esta administración. Y tercero, es una falta de ética e inclusive de sensibilidad personal del propio presidente Trump al tratar a estos niños como carne de cañón para un tema electoral. Esto no solamente le está saliendo mal por todos lados, lo que preguntaba, si el sistema migratorio está colapsado. Está colapsado, pero está colapsado no porque se haya colapsado solo, sino es por falta de voluntad política, sobre todo por la retórica antimigrante, xenofóbica que los republicanos han hecho. Y segundo, porque no han hecho nada desde el Congreso para parar este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren un muro. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ya voy a. Dejemos terminar la idea de Germán y voy contigo. ¿Qué es lo que los republicanos quieren? ¿Quieren votos? ¿Qué es lo que están dispuestos a dar? Un muro, violación a derechos humanos, perder el liderazgo de los Estados Unidos. Yo creo que esto es un grave error que los republicanos están haciendo y que no están asimilando la magnitud de esto y que desafortunadamente están pensando que es un tema doméstico cuando realmente se está afectando a un hemisferio en total. Yo no estoy en desacuerdo con mi amigo porque la realidad es que este problema no surge a la elección del presidente Trump. Este problema se va agudizando a través de los años, pero está bien presente durante la administración del presidente Obama. Así que no le podemos poner la culpa al presidente Trump porque él está haciendo su trabajo, él está protegiendo a la frontera. A él lo podemos dar la culpa de ser un presidente xenofóbico. Eso sí. Es que los Estados Unidos sí necesita tomar un papel más activo con los gobiernos de Centroamérica para arrestar, y México, para arrestar este tipo de inmigración ilegal a los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que ese tipo de liderazgo en la actualidad, así como una reforma migratoria de parte del Congreso, ambas son sumamente importantes. Abel, es importante entender quiénes están en estos centros de detenciones, porque estamos hablando de algunos fronterizos, pero por ejemplo en las imágenes que veíamos con unos candidatos republicanos hablábamos del de Homestead y ese está en Miami y yo lo visité hace muchos años atrás y lo que hay es que la gente pues que toman o que apresan, que no tiene papeles, los llevan a estos centros, unos en la frontera por supuesto y otros también están en Estados Unidos. Usted que tiene las cifras y sabe quiénes están ahí, explíquenos un poco quiénes son, por qué están en esos lugares y entendería que todos ellos deben ser deportados. Mire, yo creo que quiero hablarte también de los mitos de mis colegas. Adelante, adelante y hacemos los dos para que quede bien claro de qué tipo de personas que estamos hablando, las que están recluidas ahí. Mire, exacto, lo que estábamos hablando, que se está colapsado un sistema. Tenemos que, se mencionó aquí la migración de Venezuela hacia Colombia. Colombia recibe casi 50,000 inmigrantes venezolanos diarios. Eso sí se llama una crisis. Lo que estamos viviendo en Estados Unidos no lo es. El país más poderoso del mundo no puede lidiar con familias huyendo de violencia, es una desgracia. Dos, hay que reconocer de que otros mitos existen de que esta migración hondureña, porque la mayoría, casi el 90% de las personas que están viniendo ahorita vienen del Triángulo Norte. Cuando hablamos del tema de Honduras y el colega demócrata habla de otro mito, de que han sido gobiernos de Maduro que están promoviendo, se les olvida fácilmente de que fue un golpe de Estado promovido por
nuestra secretaria de Estado, Hillary Clinton, que desestabilizó el país completamente, que deja que entren gobernadores como Juan Orlando Hernández, que ahora causa la violencia y la opresión que saca a esta gente. ¿Quién están en los centros de detención? Son familias que vienen huyendo de la violencia, particularmente de las clases pobres, que ahorita no aguantan ser renteados por las pandillas o los actores ilícitos, ¿verdad? Y de ahí la represión de las instituciones de gobierno tratando de parar ese comportamiento ilícito, que son también víctimas. Entonces tenemos personas donde están acosadas por los actores ilícitos, un Estado que no está dispuesto o con capacidad a protegerlos. Buscan ahora un Estado que los puede defender, y dado la historia que tienen en los últimos 30 años de la migración hacia el norte, tienen conexiones familiares a este país. Lo más razonable es de que al momento que dejan entrar, y si una familia se sabe que ya viene a donde un familiar, que los dejen ir. Pero pues claro, para esta administración, la política, lo que le llaman catch and release, capturar y dejar ir, no lo puede hacer porque su base lo va a castigar electoralmente. Esto llega al punto final a lo que venimos a hablar. Sí, el tema de migración siempre es y lo ha sido un punto político. Los dos partidos lo explotan para hacerlo, y el que paga el precio siempre son las personas, los inmigrantes, que al final del camino vienen a fortalecer esta nación. Y todos los estudios demuestran eso. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos con los países de la región, con Estados Unidos, con la sociedad civil, y empezar a poner políticas donde las personas no se sientan forzadas a salir y a exponerse a los peligros que vemos. Pero el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad de procesar a todas estas personas con dignidad, ¿verdad? Siguiendo sus propias leyes, ¿verdad? Cuando están llegando a su frontera. Art, ahí Abel tiene un punto interesante cuando lo compara con Colombia y Venezuela. Sin duda alguna hay una crisis política y social en estos momentos en Venezuela, en eso estamos todos de acuerdo. Hay una dictadura y los venezolanos están huyendo de una dictadura. No sé si Art estará de acuerdo en compararlo, pues, lo que está sucediendo en estos tres países de Centroamérica frente a Venezuela, porque hay quienes dicen es que no son comparables. Sin embargo, el punto de Abel es importante. Si están huyendo de unos regímenes de violencia también y están llegando a Estados Unidos, la pregunta es, ¿Estados Unidos no es capaz de dar la mano a migrantes que están pasando por una situación? O sea, es decir, voy a poner un ejemplo quizás tonto. Si Venezuela fuera la frontera con Estados Unidos, entonces, ¿qué harían con los venezolanos? ¿Los regresarían todos a Venezuela? Yo no creo, porque tuvimos la situación con Cuba, que los Estados Unidos le dio asilo político a los cubanos que estaban la pregunta es, en estos momentos esos migrantes no merecen el mismo trato. Bueno, yo no sé si se puede comparar la situación. Es cierto que en Centroamérica existe una ola de violencia intolerable. Muchas de las familias que están huyendo es porque no quieren que los niños, los varones, ingresen a esas gangas de las maras, etc. Así que es una situación deplorable. Pero el punto que yo he estado tratando de hacer en este programa es que, a pesar de esa situación, los Estados Unidos no puede tener una frontera abierta para que todo el mundo quiera entrar sin una manera legal y en un proceso organizado. Ese es el argumento que yo estoy tratando de realizar. Antes de la pausa, Germán. Sí, pero a ver, vamos a poner un ejemplo, y es un ejemplo que está pasando el día de hoy. La gran diferencia que hay entre la recepción de estos migrantes por parte del presidente Donald Trump y por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Día y noche. Son los mismos migrantes. Es el mismo número que está cruzando quizá más a México, porque hay unos que no logran cruzar a Estados Unidos. Pero la diferencia del trato a esa persona, al valor de la persona y los derechos humanos, es abismal. Vemos que por un lado tenemos un presidente que ha decidido tomar una política dura, una política de castigo, una política que le produce un jugo político y electoral que para él es beneficioso, y por otro lado vemos a una persona, a un presidente que, inclusive siendo un presidente antagónico con temas políticos, un presidente de izquierda que decide valorar el tema de los derechos humanos y ofrecer un tema de asilo, un tema inclusive de trabajo
dentro de México para estos migrantes. Aunque es cuestionable, ¿Por qué México puede hacer eso? ¿Por qué un presidente que tiene un país mucho más pequeño, con un presupuesto mucho más corto y con un poder mucho menor, puede tomar este tipo de decisiones, y el país más importante del mundo, el país con el presupuesto más grande y el país que se supone debería de liderar, no lo hace? La respuesta es porque tenemos un presidente cuyos valores no corresponden con los valores de los norteamericanos. Abel decía algo. No, sí, que hay que también cuestionar lo que hace el presidente de México. Te recuerdo que acaba de morir una muchacha salvadoreña a las manos de los militares federales mexicanos cuando pasaron un chequeo migratorio, ¿verdad? Entonces hay que asegurar, por eso es que hay que reunir a todos los gobiernos y no comparar, porque México deja mucho que desear en lo que ha hecho en el tratamiento de los migrantes centroamericanos en su territorio por mucho tiempo. Por lo tanto, aunque sí, AMLO sí juega un papel mejor en términos de lo que él dice y cómo actúa, pero también hay muchos salvadoreños que mueren, muchos hondureños que mueren, muchos guatemaltecos que mueren en el territorio mexicano, donde sus derechos son violentados, así como en Estados Unidos. Mala noticia, hablamos de la migración, si esta será el centro de campaña por la presidencia de Estados Unidos, y me voy a eso. Art, ambos bandos, tanto los republicanos como los demócratas, van a usar esa bandera, y la van a usar porque realmente les preocupa o por oportunismo político. Bueno, yo creo que de parte de los republicanos están preocupados por asegurar la frontera, y yo creo que eso es un tópico bien importante para los Estados Unidos, el presidente y los republicanos. Los demócratas quizás lo utilicen para política, para tratar de pintar a los inmigrantes, como mis amigos, mis colegas lo han dicho hoy en el programa, que no son humanos, no les interesan a estas personas que están sufriendo. Yo no creo que eso es verdad. Yo lo que creo es que necesitamos trabajar juntos, ambos políticos, para una solución con estos gobiernos, para que estos pobres inmigrantes puedan tener dignidad y puedan tener un futuro mejor. Germán. Yo creo que aquí el problema es, sí va a ser un tema central para la elección, desafortunadamente, pero aquí la diferencia es cómo lo van a utilizar los dos partidos. El trato que se le dé. El Partido Republicano, desafortunadamente, y lo hemos visto no porque yo lo diga, sino porque lo dijo el propio presidente Trump en el inicio de su campaña anterior, el tema de la creación del miedo para los votantes o más importantes, que son los votantes de la Florida y los votantes de Ohio. El crear ese miedo utilizando a los migrantes es lo que vamos a ver desafortunadamente por parte del Partido Republicano. Por parte del Partido Demócrata vamos a ver una postura mucho más tradicional, mucho más sensata, que es lo que hemos venido promoviendo ya desde hace muchas campañas electorales, que es una postura que promueve primero el respeto a los derechos humanos, segundo la posibilidad de una reforma migratoria comprensiva e integral que unifique a las familias, y tercero darle el apoyo y el poder a aquellos latinos que son migrantes, que se han desarrollado, que han generado empresa, que han destacado en el tema académico, en el tema social, etcétera, etcétera, y creo que esa va a ser la gran diferencia que vamos a ver. Pero al final, esto se le podría convertir en un boomerang a Donald Trump, y tal vez después voy con eso nuevamente con Art, porque una cosa es la retórica antimigrante, que puede calar sin duda alguna en una cierta población, en unos ciertos estados, por el tema del miedo, de vamos a proteger a nuestro país, y los migrantes, pues la palabra que usa Art es la de nos están invadiendo. Sin embargo, cuando hay un informe del mismo gobierno y mostrando estas realidades, ese discurso antimigrante, quienes pues creen en los derechos humanos, no podría írsele también en contra él de, bueno, a ver, un segundo, una cosa es una política migratoria que necesitamos urgente y cerrar la frontera, y otra cosa es violentar los derechos humanos de los migrantes. Y creo que aquí este informe impacta directamente al suburbio norteamericano. Sí. Aquellas familias pero es aquellas familias que realmente valoran ese sentido familiar, y que están viendo cómo un niño de 5, 6, 7 años, igual que un niño norteamericano que está viendo la televisión junto con ellos, puede ser el blanco
de una artimaña política y de un desatino electoral que es causado por una persona. Una sola cosa quiero agregar. Creo que aquí la gran oportunidad que tenemos como latinos es la oportunidad que se genera en el estado de la Florida, donde vemos que por lo general la comunidad cubana de primera generación son republicanos y tienen una lógica detrás de ello. Sin embargo, vemos dos comunidades muy nuevas que son comunidades que se han transformado en un factor demócrata muy importante. Primero, la comunidad de segunda generación cubanos, que ya están dándole el voto a los demócratas. Y segundo, algo que es un fenómeno muy importante, la comunidad puertorriqueña que antes se establecía en los estados de Nueva York, en los estados de Cleveland o Filadelfia, y que ahora son la segunda comunidad más importante migratoria, de minorías en el estado de la Florida. Una comunidad que puede definir el voto en la Florida y que seguramente no estaría de acuerdo con las políticas antimigrantes de Donald Trump. Art, brevemente para darle el paso a Abel, que me quedan 2 minutos. Sí, como usted bien destacó, esta crisis humanitaria, el pueblo americano está más y más en las últimas encuestas preocupados de esta situación, y esta situación se va a tener que arreglar muy pronto. Abel, frente a eso, ¿usted cree que el tema político, la espina dorsal de esta campaña electoral de reelección será la migración? Sí, no, yo creo que los dos partidos lo van a usar, pero hemos visto que los dos juegan política con el tema. Sí, hay que recordar, tenemos Trump que está usando toda su maquinaria para darle miedo a la población, para asegurar que el inmigrante se vea como un enemigo, y a la misma vez vemos otras políticas como lo del censo, de usar la pregunta de si uno es ciudadano o no como parte de una ideología, una política de prevenir el poder, principalmente a la comunidad latina, al inmigrante latino. Pero a la misma vez vemos un liderazgo demócrata que cuando llegaron a las negociaciones del presupuesto el año pasado, pidieron que no se tomara el tema de migración, y al fin de cuentas le dieron dinero para su muro. Para mí me preocupan los dos partidos. Hay que reconocer de que los partidos se han movido a la derecha. Si uno oye lo que el presidente Reagan hablaba del inmigrante, ustedes pensarán ahorita que él fuera un demócrata, ¿verdad? Y eso es el cambio que ha hecho. Yo creo que los demócratas se han movido a la derecha y los republicanos se han movido a la extrema derecha. Y desdichadamente ese es el ambiente político que estamos viviendo y que nuestros familiares, nuestros inmigrantes tienen que vivir y son las víctimas de él. Interesante análisis que sirve para otro debate. Sí, Art, 10 segundos. Necesitamos el muro porque lo va a proteger a los Estados Unidos. Vamos a una pausa, señores. Necesitamos un nuevo presidente. ¿Qué dijo Germán? Necesitamos un presidente demócrata, es lo que necesitamos. Buena suerte con eso, porque no hay ningún líder demócrata que va a derrocar a Trump. Y los invito a debatir eso en otro programa. Quiero agradecerle a Germán Trejo por habernos acompañado, a Art Estopiñán por haber estado también con nosotros, y a Abel Núñez, siempre un gusto tenerlos aquí en el programa. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.